Bueno, decíamos esta mañana que con la situación que tenemos en el ámbito de la provincia de San Luis por el COVID, no se advierten, digamos, que haya mejoría en la situación. Por el contrario, no desciende el número de nuevos infectados, hay colapso en el sistema de salud, por más que ayer se habilitó una parte del hospital central con camas para la atención de pacientes leves o moderados con necesidad de oxígeno. Hay mucha preocupación en el ámbito de la salud por la situación que estamos viviendo. Hay una fuerte campaña para que la gente utilice los turnos que sacó para la vacunación, y en estos días, en estos par de días de la semana que transcurrieron, se han vacunado miles de personas en el ámbito de la provincia. Hay beneplácito, digamos, entre quienes van a vacunarse por el operativo que ha montado el gobierno en este sentido. Hay una convocatoria a que la gente se hisope para poder determinar precisamente aquellos casos de personas que están enfermas y de sus contactos estrechos para poderlos aislar. Hay preocupación por el tema, y en el ámbito nacional se están preparando medidas que van a ser anunciadas por el presidente de la Nación antes del viaje de este fin de semana, según lo que se anticipan. Ustedes toman los medios de Buenos Aires que nos bombardean además, porque tenemos la televisión de allá, etcétera, y analizan la cuestión esencialmente de lo que acontece en el AMBA, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires, pero ahora también de toda la provincia de Buenos Aires. Y hay cada vez más referencias a la gravedad de la situación que se están viviendo en varias de las provincias, ¿no? Y donde no hay mayores diferencias con lo que nos está aconteciendo aquí en San Luis. ¿Qué podemos esperar? Es lo que yo me planteo. ¿Bastarán las medidas que se adopten, digamos, de aquí para 15 días? ¿Qué va a pasar después del 30 en San Luis? Le he pedido nuevamente al doctor Marcelo Riera, que es asesor del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis en materia de COVID, eh, que nos atienda para hablar de estos temas. Doctor Marcelo Riera, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Y buen día a todo el equipo de trabajo y la audiencia de Radio Universidad. ¿Cómo está viendo el panorama actual, doctor? ¿Y cómo cree que van a ser las próximas semanas? Lo que se ve actualmente es una meseta en torno a lo que es la transmisión aún sostenida y activa de los casos. Ese amesetamiento, para que el oyente lo entienda, es un aplanamiento de la curva, pero con una alta transmisión, no en pico, como por ahí le ha pasado. El ejemplo más clásico de Latinoamérica fue Brasil. Pero aún en ese contexto, la actividad de casos que se sigue observando y en torno al componente de la transmisibilidad, más con las variantes que tenemos incluidas, principalmente las dos de mayor circulación, que es la variante Manaus y la de Reino Unido. Podríamos agregar la tercera en cuestión, que es la variante andina. Justamente son tres de preocupación, y eso pondera el escenario mirándolo hacia el futuro, hacia tener mayor contagio en número de casos, por otro lado tener mayor requerimiento en torno a la necesidad de algún tipo de hospitalización, sea para paciente moderado o crítico, y finalmente esto lleva de una u otra manera a ir incrementando la tasa de mortalidad que lamentablemente tiene esta enfermedad. O sea, el panorama que uno ve aún en las medidas que han sido tomadas es muy preocupante y poco alentador. Ujú. Muy preocupante y poco alentador. Aún con vacunación y con las vacunas, por ejemplo, contra la gripe o neumonía, aún vacunado contra todo, es así el panorama, no hay el riesgo, ¿no? Lo que pasa es que hoy
el SARS-CoV-2, que es el virus de COVID-19, ha desplazado al resto de los virus respiratorios. Esto no implica que no esté circulando virus de influenza, que es el de la gripe, y otros virus estacionales, como el del catarro, el resfrío común, y también el famoso sincitial, que es un virus que producen los chicos bronquiolitis, pero está completamente desplazado el conjunto de las virosis que teníamos años anteriores, me refiero antes del 2020, comparado con lo que es prácticamente el casi 85-90% que ocupa el virus de COVID-19 en torno a la distribución de las virosis que estamos teniendo en una época que es clásico los cuadros respiratorios, que es la de otoño e invierno. Pero si uno lo mira desde cómo este virus ha copado el escenario epidemiológico dentro de las enfermedades respiratorias, que son las de mayor transmisibilidad, y cómo también gravemente enferma a determinados grupos que ya no son los que veíamos el año pasado, eso es lo que le da ciertamente, Mario, la complejidad a lo que uno interpreta que es incomparable el 2020 con el 2021. Ajá. Nosotros los intentamos tratar de comparar y decir cuán bien estábamos el año pasado y cuán peor estamos este. En definitiva son escenarios incomparables aunque sea el mismo virus. Lo que pasa es que tenemos variantes de circulación que, como mencioné recién, preocupan y mucho. Por eso se llaman variantes de preocupación. No son las habituales y están generando esta situación actual. Y en relación a lo que usted decía de la vacuna, uno tiene que entender, principalmente yo me basaría en dos datos. Si nosotros miramos la necesidad de alcanzar el 70%, hablando de Argentina, para lo que se conoce como inmunidad de rebaño estamos casi a 380, casi 390 días por delante. Eso es proyección en función de cómo vacuna Argentina en el día a día. Si uno analiza los datos principalmente de la Organización Panamericana de la Salud, que brindan cierta certeza en el análisis principalmente de cada uno de los países de Latino y Centroamérica, el punto yo creo que de mayor relevancia en esto es ver cómo Argentina va tomando una distribución en función de la vacunación, donde a esquema completo usted tiene solamente cubierto cerca del 3 al 4% de la población, que quiere decir 2 dosis. El resto no lo tiene. Y a esquema de una sola dosis, esto que se instaló por allá por el mes de marzo, de posponer la segunda dosis de cada una de las vacunas, es un ejemplo que yace de la experiencia del Reino Unido, pero con las vacunas que nosotros no tenemos, porque el Reino Unido hizo esta experiencia con la vacuna de Pfizer. Y nosotros en la Argentina, el 55% de la población vacunada está vacunada con Sputnik. Sí. Y el resto está distribuida entre Sinopharm, que es la vacuna china, y también ahora la vacuna puntualmente de AstraZeneca, más la de AstraZeneca fabricada en la India, que solamente ocupa ya el 7%. Doctor, discúlpeme, le entendí bien cuando usted me dice que a este ritmo de vacunación en la Argentina, nosotros conseguiríamos la inmunidad de rebaño en 13 meses, 14 meses. Estamos hablando aproximadamente en ese tiempo, Mario, sí. Cuando la mayoría de los países están a días, es decir, cambian. Nosotros estamos a años. En la mayoría de los países el promedio ronda entre los 100, 104 y los mejores entre los 70, 50, que es lo que están llevando justamente la masividad. No quiero poner de ejemplo a países como Estados Unidos, porque ni siquiera cabería la palabra suerte, pero tienen una oportunidad
de nada más y nada menos ser fabricante de dos de las vacunas más eficaces, que es la de Pfizer, BioNTech y justamente la de Moderna. No es la realidad que tenemos nosotros acá y no son los números que se esperaban en función de los anuncios para lo que es esta altura del año, donde nosotros tendríamos que haber tenido, pero muy por encima del 30 al 40% de la población ya vacunada, y estamos lejos de ese escenario. Doctor, buen día. Y en esta situación que usted marca con, a pesar de las medidas, seguimos en este sostenimiento de la transmisión de los contagios. ¿Usted considera que las medidas por ahí se han quedado cortas o no han tenido el efecto que en realidad se esperaba que podrían tener? Hablando específicamente de San Luis, digo, ¿no? Con relación a Pero los casos. por ahí cabería también hablar en general. De Ujú. todas maneras, a ver, lo voy a poner en estos términos: medida que no se controla, medida que no es eficaz. Entonces, si la medida que usted intenta instrumentar la carga sobre la responsabilidad individual, ¿dónde está la medida? Ajá. Yo entiendo la responsabilidad social que cada uno tenemos. Entiendo y interpreto que esto es un compromiso. Entendemos que la palabra más utilizada de marzo del 2020 a la fecha es la empatía. Sí. Pero acá lo que hay que entender es un conjunto de situaciones que yacen a un escenario estrictamente sanitario. Nosotros estamos en una crisis que comenzó siendo sanitaria, profundizó un escenario desde el punto de vista social y ha generado un impacto económico de envergadura. Entonces, si yo no ato esos tres componentes, las medidas terminan siendo beneficiadas para algún sector y preocupantes para otro. ¿Por qué? Porque yo no puedo mirar solamente un hecho sobre el conjunto, y ahí es donde está el problema. Y menos aún, transferir la responsabilidad a la individualidad de cada persona que habitamos la provincia o nuestro país, porque las medidas sanitarias las tienen que tomar los gobiernos, para eso están, y tienen que ser más o menos restrictivas en función de la información que uno dispone. Yo pregunto, ¿dónde está la sala de situación y la sala de coyuntura que tiene que tener cualquier ministerio que debe velar por los informes diarios para tener de primera mano los datos precisos de la distribución y de los comportamientos del análisis? De nada sirve que yo le diga a usted, mire, hoy muestreamos a 10 personas, de las 10 fueron 2 positivas y lamentablemente fallecieron 8. ¿Qué le dice eso a usted? Nada, porque usted está mirando la foto de hoy y usted lo que tiene que hacer es tener una fotografía detallada de lo que viene ocurriendo y de la proyección de lo que va a ocurrir. Eso es lo que uno debe analizar, y no es hacer ni terrorismo ni fatalismos. Hay que mirar la proyección, porque eso es lo que le permite a usted decir, hoy estoy parado acá y la medida que tomo tiene que implicar una reducción de X número de casos para yo descomprimir hoy la internación moderada y más aún la internación crítica, que es el paciente que lamentablemente requiere un respirador, ya no solamente algún tipo de oxigenación, sino el respirador en sí. Eso es lo que hay que entender. Si no, de esa manera es muy difícil que uno diga, yo tomo esta medida y la respuesta va a ser eficaz. Ahora, doctor, entonces, por ejemplo, de aquí al 30 no se cumple el objetivo, digamos, que se buscaría con las disposiciones que se tomaron. Habría que prorrogar el plazo, por ejemplo, a más allá del ejercicio de todos los controles de que usted nos está hablando. Lo que ocurre, Mario, es que la inactividad escolar, que sería la medida de mayor envergadura que tomó el gobierno de la provincia, arrancó ayer. Sí, Es decir, usted lleva técnicamente, el día lunes. O sea, hoy va a llevar 72 horas de esa medida. sí. Necesita tener por lo menos
una semana para ver la incidencia semanal, 7 días corridos, y ver ahí qué resultado le dio, que en términos generales, cuando lo analice en una semana va a ver que el impacto va a ser prácticamente nulo allí. Pero abre algunas otras actividades donde de una u otra manera permite el desplazamiento y al mismo tiempo facilita también, aún con los protocolos necesarios y de control, reitero, el desplazamiento de personas hacia puntos y lugares. Y ahí es donde está el tema. Porque acá hay que entender que cuando usted tiene un positivo, ese positivo tiene la obligación de informar a todos sus contactos estrechos, pero la trazabilidad en el fondo la termina siendo el caso. ¿Y se está cumpliendo el 100% de aislamiento de los estrechos? No, porque si no, no tendría este número de casos diarios. Entonces está teniendo contactos estrechos que no están en aislamiento. Y probablemente casos que terminan siendo pacientes positivos que han estado circulando. Ocurre, y ha pasado en estas últimas semanas, pacientes que tienen sintomatología compatible con enfermedad, que se realizan el hisopado y que siguen su actividad con completa normalidad hasta recibir el resultado, y eso no hay que hacerlo. O sea, cuando hay sintomatología de enfermedad y uno se hisopa, debe aislarse de forma inmediata y aguardar en el domicilio el resultado, no haciendo la actividad de la vida diaria. Que era Esto la mismo ocurre recomendación con que los había antes. Si usted se hisopó, usted va y se guarda hasta que tenga el resultado. Esa era Bueno, la el indicación. concepto es guardarse, Claro. porque si hay circulación, por más protocolo que haya, lo va a contagiar al resto. O sea, estas cepas tienen muchísima más fácil, cepas barra variantes, muchísima más fácil transmisibilidad, Mario, que el resto de las que teníamos el año pasado. Basta un ejemplo futbolístico para un país que es futbolero con lo que le ha pasado al plantel de River Plate. Y usted fíjese cómo le siguen apareciendo casos en periodo corto. La alta probabilidad de que eso sea una cepa Manaus es justamente una de las variantes que incluso desplaza a las otras. Claro. Y de ahí es donde viene el componente que hay que analizar desde lo estrictamente epidemiológico. En síntesis, medida que se toma y medida que no se controla no es medida, y transferir la responsabilidad exclusivamente a la ciudadanía no termina siendo una medida. Doctor, y digamos, en la situación hospitalaria que se nos ha generado, ¿usted qué cree? ¿Que le faltó previsión al gobierno en cuanto a la disponibilidad de camas, de equipamiento, de terapia, respiradores, etcétera? Esto ha desestabilizado al mundo entero, o sea, hay sistemas de salud que son privilegiados en el mundo y que sufrieron también el colapso sanitario. No es la realidad solamente de la Argentina y la de San Luis, ha sido una realidad mundial. Sistemas como el de Reino Unido, el de Alemania, el mismo italiano y el español se vieron desbordados ya en la primera ola y les ha pasado situaciones complejas en esta segunda. Lo que sí tuvieron más previsibilidad, ¿qué pasó en la diferencia de los países del primer mundo con aquellos que estamos en otros escalones más abajo, para no decir segundo ni tercer mundo? ¿Qué ocurrió ahí? Los que vieron el escenario de la primera ola lograron rápidamente adaptarse previendo lo que iba a ocurrir. Entonces el impacto lo lograron mitigar principalmente para el área sanitaria. Porque cuando yo escucho hablar de cama, da la impresión que fuera una cama simple, y eso no es una cama hospitalaria. Una cama hospitalaria conlleva un sinfín de herramientas, que es el componente cama sumado al componente recurso. Usted puede tener 10 camas hoy y tiene personal para atender las 10 camas. Mañana si avanza a tener 20, va a necesitar recurso humano para cubrir las 20 camas. Porque ese recurso humano también es pasible de enfermedad, es pasible de aislamiento, puede sufrir gravedad, etcétera. Más aún cuando usted no tiene garantizado el 100% de la población sanitaria del país vacunada, que esto a esta altura ya tendría que haber ocurrido.
y no Ajá. está garantizado ese porcentaje en ese grupo, que era un grupo prioritario. En este contexto, la cama acompaña al recurso y el recurso es necesario para la asistencia de ese paciente. Y esa cama tiene un componente en el número que va a estar sujeto, acá hay que mirar cuatro números. Hay que mirar el número de los casos activos y sobre eso la enfermedad. Quiere decir, aquellos que tienen enfermedad, la enfermedad se sigue comportando 85% leves, que es lo que uno les llama que con paracetamol resuelve la enfermedad, y 15% donde se van al escenario moderado y grave. Esos necesitan y probablemente no solo mayor asistencia, sino una cama. Y sobre eso hay que mirar, lamentablemente, los fallecidos, porque los fallecidos le dan dos números en San Luis. Primero, la letalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos de los que enfermó el virus mató? Y si uno analiza la letalidad en San Luis, es del 1,3 actualmente, contra el 2% que tiene la Argentina, en términos generales. Es baja. Pero si uno analiza el indicador más fidedigno que existe, que es la mortalidad por millón, y estamos en 1.400, casi 1.500. Estamos muy por encima de la realidad que tienen países en el resto del mundo. Y esos indicadores son indiscutibles, porque si uno, ¿qué quiere decir? Cuando calcula por millón o por 100 es un número fijo. Cuando lo tiene que ajustar a la población, nosotros la población ajustada para la provincia de San Luis para el año 2021 son 514.610 personas. Pero lo ajusta en función de los datos del INDEC, porque nosotros no tenemos un censo hecho para saber cuánto es la población total al 2021. Pero reitero, estos indicadores le van dando ya un componente de la realidad que usted está teniendo y de las medidas que de una u otra manera tiene que tomar. Hay que aislarse nomás, ¿no? Hay que no salir si no se necesita y si se puede evitar. Hay que guardarse. Las 5 medidas fundamentales están basadas en tratar de no circular si no es necesario, es decir, toda actividad que no remedie alguna necesidad y que pudiese posponerse en el tiempo, hay que hacerlo. El segundo es utilizar el barbijo, y que si uno ve el uso o la tasa de uso del barbijo no es del 100% de la población. Y cuando hablo del uso, hablo del correcto uso, que ese es otro problema que tenemos. No es el barbijo en la muñeca, tampoco es en el cuello y cubriendo solo la boca. El tercer componente es la distancia. Está demostrado que a más de 2 metros y con barbijo cae drásticamente la probabilidad de contagio. El cuarto es la ventilación. Sí, también acompañando a las dos que dije recién, cuando usted ventila un ambiente que no necesariamente tiene que tener la puerta abierta de manera completa o toda la ventana, con que haya una ventilación cruzada, compartiendo en extremos opuestos, reduce prácticamente a menos del 2 al 3% la probabilidad de transmisión, tomada todas las medidas en su conjunto. Y finalmente, tiene que vacunar y testear. Si usted vacuna poco y testea poco, diagnostica poco y protege poco. Y en ese contexto le da chances a la enfermedad, que es lo que nosotros estamos viendo lamentablemente en nuestro país. Hoy vamos detrás del COVID y no delante del COVID. Doctor, muchas gracias por atenderme. Muy claro como siempre. Disculpe mis abusos. No, le mando un fuerte abrazo y cuídense. Y gracias por permitirme estar en este espacio de la radio y poderle transmitir también algunos conceptos a la ciudadanía. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. El doctor Marcelo Riera, que es asesor del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis en materia de COVID, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos. Pausa.